tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estaban en una reunión aquí en México, leyendo el Salmo 23. Y mientras leían el Salmo 23, llegaron a ese versículo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y a la persona que estaba leyendo, alguien de los que estaba ahí en la reunión le dijo, hermano, ¿a qué se refiere con tu callado? Y el que contestó le dijo, tú callado. Se le olvidó, no sabía, malentendió. ¿Y cómo quedó eso? Quedó mal y quedó como una anécdota para que nosotros hoy la repitiéramos. Nosotros a veces tenemos la dificultad para entender lo que el texto dice, porque no solamente nos interesa entender lo que la palabra de Dios dice. Vamos nosotros más allá de eso y vamos a aplicar esa palabra a nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si no lo entendemos? Lo vamos a aplicar mal. El texto en el que vamos a tener la predicación en esta mañana, hermanos, tiene dos dificultades para poder nosotros primero entender y aplicar a nuestras vidas. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, por favor, para que no nos pase como al de tú callado y sí entendamos y obedezcamos y apliquemos la palabra de Dios. Vamos a entenderlo primero. Marcos capítulo 6, versículos 7 en adelante. Ponga atención. Habla de los apóstoles y la gente cuando lea esto lo va a aplicar a los predicadores o a todos los que prediquen. Dice así, ¿lo tiene? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermanos, ¿cómo entender esta misión de predicación hoy en nuestros días para quienes predican o para los que son predicadores? La dificultad que tiene el texto son varias. Por ejemplo, ¿por qué no echamos fuera demonios nosotros aquí? Porque cuando el Señor Jesucristo manda a los apóstoles dijo, echen fuera demonios. ¿Por qué? Si mi suegro tiene cáncer, ¿por qué no oro por él y le quito el cáncer? Porque allí dice, ungían con aceite a muchos y los sanaban. Esas son dos dificultades, pero no son las únicas dificultades, hermanos. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino. Imagínense un predicador hoy. No llévense nada para el camino, sino solamente el bordón, un bastón. Ni alforja, ni mochila, ni pan, ni dinero, sino sandalias. Ahora, déjeme le digo una cosa, hay personas y hay iglesias que equivocadamente piensan que el predicador tiene que ser pobre, tiene que vivir con mucha escasez, tiene que traer sandalias, pues es predicador. ¿Cómo nosotros podríamos aplicar esto hoy? Es más, dice, en la ciudad o en la casa donde no lo reciban, sacudan el polvo de vuestros pies. ¿Cuándo nosotros dejaríamos de predicarle a la gente que no quiere? Porque no podemos dejar de predicarle a la gente que no quiere, ¿verdad? Porque hay algo en nuestro corazón que nos dice, hay que decirle, hay que predicarle. ¿Qué tal si Dios tiene sus planes, no? Dios tiene su tiempo. La gente piensa así. Esa es la dificultad, hermanos. Ahora, a lo mejor a usted no le parece dificultad, pero yo conozco personas, hermanos, que creen que tenemos el poder de echar fuera a los demonios.
La Iglesia Católica tiene prácticas exorcistas. Las iglesias pentecosteses tienen prácticas exorcistas también. Y muchos otros creen en los demonios y andan sacando demonios. ¿Por qué nosotros no? Y el predicador sí debería de andar en sandalias porque yo traigo mis zapatos. Y me gustan mucho, ¿eh? El predicador debería de no llevar dinero. Porque allí dice ni pan, ni mochila. Fíjese nomás. Sí, claro, cuando yo me fui al colegio bíblico a estudiar, yo no pensé en los asuntos económicos, ¿eh? No pensé. Pero una cosa es que uno no lo piense y otra cosa es que uno de verdad deba ir a predicar sin mochila, sin pan y sin dinero. Bien, les voy a ayudar, hermanos, a que solucionemos estos problemas. Algo que nosotros debemos entender primero, hermanos, es que la misión que el Señor Jesucristo le dio a los apóstoles, número uno, usted lo entienda, es a los apóstoles. Aunque hoy en día haya gente que tuerce la Biblia, que no entiende la Biblia y que son necios para no entender la Biblia, no hay más apóstoles. Nomás hubo 12 y no hubo más. Ni habrá más. Entonces esa misión no es igual para nosotros, hermanos. La segunda respuesta, hermanos, es que esa misión fue temporal. También para los apóstoles. Fue temporal. Ellos tenían que salir, ir a predicar y luego iban a volver. Mire, vaya allí mismo en el capítulo 6, versículo 30, esa misión que Jesucristo les dio a los apóstoles ya se cumplió, ya se regresaron. Versículo 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Pregunta, ¿ya fueron? ¿Ya regresaron? ¿Se fijan que la misión era temporal también para ellos? Hay por ahí otro pasaje, hermanos, que la gente también a veces no lo entiende. Y el Señor Jesucristo llama a sus discípulos para mandarlos a predicar y uno le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero déjame primero que vaya y me despida de mi familia. Déjame primero que vaya y entierre a mi padre. ¿Y qué le dice Cristo? ¿Se lo saben? Deja que los muertos se entierren y tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué Jesús no le dio permiso primero que fuera, no? No, porque Jesús tenía prisa, hermanos. Jesús tenía prisa porque venía a una misión específica. ¿Cuál era su misión específica? Anunciar el reino de Dios a las ciudades de Israel. Mire, me gusta mucho el Evangelio de Mateo porque nos da, si tenemos este problema, un poquito de claridad. Vaya a Mateo capítulo 10, desde el 9. Mateo capítulo 9 del 35 en adelante. Es el pasaje, hermanos, donde Jesús ve las multitudes, tiene compasión de ellas porque no tienen, están desamparadas y dispersas porque no tienen pastor. Y luego fíjese lo que dice en el versículo 37. ¿Lo tiene? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies y los obreros, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Ya ve? Jesucristo tenía mucho trabajo que hacer. ¿Y qué hizo? Necesitaba más obreros. No solamente consiguió 12, luego consiguió 70 y los mandó a predicar también. Porque él necesitaba que fueran a las ciudades de Israel a anunciar el reino de Dios. Porque estaba profetizado que el Mesías, el rey de los judíos, iba a venir a las ciudades de Israel. Mire, inmediatamente después de este episodio viene el capítulo 10, allí mismo donde usted lo tiene. ¿Sí? Llamó a los 12, versículo 5. ¿Y qué les dijo? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa. ¿Se fija? Usted y yo somos gentiles. ¿Qué dijo Jesús a los apóstoles? No vayan con los que no son judíos, nada más con las ovejas perdidas de la casa. Entonces, la misión que el Señor Jesucristo da en Marcos capítulo 6 es una misión para los apóstoles. Número 2, es una misión también temporal para ellos mismos. Ahora, si es una misión para los apóstoles,
Eso quiere decir, hermanos, que nosotros no tenemos el poder de sanar enfermos o echar fuera demonios. No lo tenemos. No lo tenemos. Vaya usted otra vez a Marcos y no pierda Mateo. Marcos capítulo 6. Marcos 6, 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Y les dio qué? Autoridad. ¿Y les dio qué? Autoridad. Sobre los espíritus. Pregunta, ¿a quién le dio autoridad Jesús para echar los espíritus inmundos? A los apóstoles. No, no la dio a nosotros. Se la dio a los apóstoles. Los apóstoles tenían esa autoridad, hermanos. Hermanos, si traían a las personas ahí cerquita del apóstol Pedro para que cuando pasara su sombra, lo sanara. Y la gente hoy en día dice, pero es que no le puedes quitar la autoridad, el poder al Espíritu Santo. Yo lo único que digo es que Dios le dio esa autoridad a los apóstoles. Ellos tenían la autoridad, la persona tenía la autoridad. Jesucristo se la dio a ellos. Pero ¿qué crean? Nosotros no nos la dio. Nosotros no la tenemos. El Señor Jesucristo se encontraba con un demonio y le dijo, sé quién eres. Eres el santo de... Cállate y sal de él. Y se iba. Así, así. Con los apóstoles, ¿cómo era? Igualito. Igualito. En el nombre de Jesús, sal de él. Y se iba. Los apóstoles, hermanos, fíjense bien, Jesús tiene una misión en Israel y anda sanando enfermos y echando fuera demonios y también anda resucitando muertos, también anda haciendo eso. Cuando el Señor Jesucristo envía a los discípulos a predicar, les da la autoridad porque ellos van a representar y a cumplir la misma misión de Jesús en las ciudades de Israel, la misma. Van a echar fuera demonios, van a sanar enfermos y van a resucitar muertos también. Porque tienen que reflejar el mismo trabajo que el Señor Jesucristo está haciendo. Otra vez vaya a Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. ¿Se fija? Resucitad muertos. Los apóstoles tenían también la autoridad de resucitar a los muertos, cosa que hoy en día la gente no lo tiene. Claro, va a salir ahí una persona y va a decir, no, pero es que yo vi cuando le dijo, levántate en el nombre de Jesús y se levantó y ya estaba muerto. No, nosotros no tenemos esa autoridad. Ahora, no me malentienda, Dios tiene el poder, el Espíritu Santo tiene el poder y no ha disminuido nada. Nada ha disminuido. Y Dios sigue haciéndolo, lo sigue haciendo, sigue sanando enfermos y también resucita muertos. Pero nosotros no tenemos ese poder. Nosotros no lo tenemos. Mire, vea usted, métase a YouTube y póngale, están echando fuera un demonio o exorcismo. Y ahí está la gente, ¿no? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el demonio, ¡ay! Y lo están agarrando entre dos o tres, ¡ay! Y hasta le cambia la voz y en el nombre de Jesús y sal de él y te reprendo y que... Pero Jesús no tenía que hacer eso porque tenía la autoridad. Los apóstoles no tuvieron que hacer eso porque tenían la autoridad. Un día los apóstoles andaban echando fuera demonios y luego en el libro de los Hechos, si leyó va a ver que en el libro de los Hechos hay un episodio donde unos exorcistas ambulantes ahí andan de farsantes. Se encuentran con un demonio y le dicen, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal de él. Y el demonio les dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Uy, hermanos, los sacó juidos de donde estaban, los envió desnudos. Eso podía hacer un demonio. Pero usted ve al que está en el YouTube y lo agarran entre 2 y 3 y pueden contra él. Un día el Señor Jesucristo se enfrenta con un demonio y le dice, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dice, Legión, porque somos. Una persona podía ser poseída por muchos demonios y la gente no podía contra esas personas. Si usted tiene dudas sobre los demonios, acérqueme a mí y yo le explico.
Yo ya les he explicado de los demonios y del diablo. Si tiene dudas, acérquese a mí, yo le explico. La predicación es para que yo siga explicando todo esto. Pero lo que tenían que hacer los apóstoles era replicar el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Qué pasaba con el Señor Jesucristo? También, si manda a sus discípulos para que vayan y no lleven dinero, ni pan, ni mochila, un día le dicen al Señor Jesucristo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor Jesucristo dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni almohada. ¿Pero qué cree, hermano? El Señor Jesucristo sí tenía una bolsa con ofrendas. Y Judas era el tesorero. Y de ahí sustraía. Acuérdese, la misión de los apóstoles fue temporal. Y después regresan. Mire, vaya por favor a Lucas capítulo 22. El Señor Jesucristo les recuerda la misión que les entregó después, mucho tiempo después de que regresaron. Lucas 22, 35 al 37. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Ahora sí. Y todavía el Señor Jesucristo está con ellos. La misión de los apóstoles era temporal, hermanos, y era para que ellos reprodujeran el ministerio del Señor Jesucristo. Hermanos, ya cuando el Señor Jesucristo se va y los apóstoles empiezan a predicar, tienen un sistema de manutención, hermanos, los apóstoles, lo tienen. Y también tienen un sistema de manutención a las viudas y a los huérfanos también. Pero la misión que se da en el capítulo 6 de Marcos es temporal. Ahora, ¿quiere decir eso, hermanos, que no tiene nada que ver con nosotros hoy? Si nosotros entendemos, vamos a ver que hay algo de esa misión de los apóstoles que todavía hasta el día de hoy es importante para nosotros. El Señor Jesucristo les dijo, cuando los envié a predicar, ¿les faltó algo? ¿Y qué dijeron ellos? Nada. Lo que nos está enseñando la misión de los apóstoles a nosotros hoy, hermanos, es que Dios está prometiendo suplir nuestras necesidades. Y nosotros debemos confiar en la provisión de Dios. No solamente los que van a predicar, todos debemos de confiar en la provisión de Dios, especialmente aquellos que van a ir a predicar. Yo soy predicador, hermanos, y muchas veces no he confiado en la provisión de Dios. Y aunque no haya confiado, nunca me ha faltado nada. ¿He tenido escasez? Sí. ¿He tenido necesidad? Sí, muchas veces. Pero nunca, hermanos, nunca he levantado el teléfono para hablarle a alguien y decirle que me ayude porque no tengo dinero. Nunca he hecho eso. Y he estado en necesidad. Pero ¿sabe qué sí ha pasado, hermanos? Que mi teléfono ha sonado para suplir mis necesidades. Un día, hermanos, yo creo que debía como 3 meses de renta. A nadie le dije. Y yo estaba así, angustiado, ¿no? ¿De dónde le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Me puse a orar, hermanos. Era un domingo, salimos, pero no dejé de ofrendar, ¿eh? No dejé de ofrendar. Nos fuimos a la casa, mi esposa ya trabajaba aquí. Y yo estaba así, ¿no? Con mucha ansiedad de la renta. Y me puse a orar y dije, Señor, tú sabes que necesito pagar la renta. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, dame sabiduría para buscar y sacar o proveerme. Y me puse a orar. No se me quitó, hermanos. Me volví a orar. No se me quitó. Y volví a orar. Y dije, voy a ver una película con mis hijas. Me acosté. Estaba con mi celular viendo la película en el celular, ¿no? Con mis hijas. Y luego que suena mi celular, hermanos. Fíjense, oré 3 veces. Ya estaba más tranquilo, suena mi celular. Y era mi hermano. Y ya le contesto, bueno, hola, ¿cómo estás? Bien. Y luego me dice, ¿cómo andas de dinero? ¿Tienes necesidad? Y le dije, sí. ¿A cuánto necesitas? Y le dije, debo 3 meses de renta. Ah, espérame. Y me colgó. Me dieron ganas de llorar. ¿Qué pasó allí, hermanos? ¿Verdad que sí? ¡Qué óboles! Es lo que el Señor Jesucristo dijo. Si Dios me dijera, oye, cuando te fuiste para allá, ¿te faltó algo? Nada. Nada me faltó. Me vuelve a llamar y me dice, revisa tu cuenta, te acabo de depositar.
Ya le hablé a fulano, sutano, mangano y ahorita te van a depositar. Hermanos, en ese momento, fulano, sutano y mengano, por no decir los nombres, ¿verdad? Ellos saben quiénes son, como dice Marcos Vidal. Me depositaron, unos me mandaron WhatsApp y me llegó más de lo de la renta. Ese es un ejemplo, ¿para qué les cuento más? Pero hay un montón, hay un montón. Muchas veces yo he pensado, ay, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Cuando se vino la pandemia y se cerró todo, hermanos, ¿se acuerdan? ¿Les pasó? ¿Sí les pasó? ¿Sí? ¿Y a cuántos les faltó algo? A nadie, ¿verdad que no? Yo me acuerdo, hermanos, un día de esos, ¿no? No recuerdo exactamente cuánto llevaba la pandemia, pero estábamos encerrados y más los que vemos las noticias donde nos decían, no salgan, se van a contagiar, la gente se está muriendo. Y uno ahí va de menso haciéndole caso a las noticias. Entonces suenó mi celular y era el hermano Juan y dice, oiga, brother, ¿ahí está en su casa? Sí. Ajá. ¿Me abre? ¿A qué horas? Ahorita ya estoy afuera. Ah, caray. Ya ven que uno se levanta y ni se peina, ¿verdad? Oh, ya ahí medio me peiné y ahí salgo. ¿Qué pasó, hermano? El hermano Juan llegó con un sobre, con dinero, y llegó con una despensa así bien grandota. Y me dieron muchas ganas de llorar. Y dijo, usted no se preocupe, no les va a faltar nada. Y hasta el día de hoy, hermanos, no nos ha faltado nada. Y el tiempo que estamos aquí, el hermano Juan y su familia, porque todos trabajan, son una parte fundamental para que no nos pase nada, hermanos. Yo les he dicho aquí que yo le ayudo al hermano, no soy su empleado, no me paga, pero no les he dicho que dinero sí me da, pero no me lo da como pago, es una ofrenda que él me da. Pero no nos ha faltado nada, hermano, nada. A veces le cuento algo al hermano Juan y me dice, cómprelo, cómprelo y yo se lo doy. De sobra tenemos. Hermanos, y hasta cuando no hemos tenido necesidad, la gente llega y nos da. Y yo sé que es Dios. Yo sé que es Dios. Un día Yuli nos habló, oye Felipe, es que queríamos ir a visitarlos. Iba con Ariana nomás, creo. Y dije, Yuli nos quiere venir a visitar. ¡Qué rara! No, también Yuli llegó a llevarnos una despensa, hermanos. Y no estábamos en necesidad. Pero eso fue un gesto de mucho agradecimiento para nosotros. Nunca nos ha faltado nada, hermanos, porque Dios siempre ha suplido la necesidad. Siempre ha suplido. Y no nos va a faltar nada. Hermanos, esto es para todos nosotros, para todos. Pero especialmente para los que de verdad quieran predicar el Evangelio. Para los que quieran hacerlo a tiempo parcial o a tiempo completo. Yo estoy convencido, hermanos, que nosotros los predicadores lo que tenemos que hacer es reproducirnos. Es un trabajo que no se va a acabar. Yo estoy predicando ahorita y si mañana me muero, y si no me preocupo porque haya más predicadores, ¿quién va a predicar? A menudo cuando se muere el predicador de una iglesia, el predicador es el que intenta sacar la flota. Y cuando se muere el predicador, las personas se enfrían, se van al mundo, dejan la iglesia y hay uno que otro queda ahí medio sobrevive. Pero nosotros como predicadores tenemos que pensar en reproducirnos, en capacitar a otros, en quien tenga el deseo, ayudarlo, impulsarlo, motivarlo, enseñarlo, para que pueda confiar en la provisión de Dios. Y si alguien de ustedes, hermanos, que hay aquí, quiere convertirse en predicador a tiempo parcial o total, usted tiene que saber una cosa, tiene que confiar en la provisión de Dios. Se va a enfrentar con un montón de cosas, pero tiene que confiar en la provisión de Dios. Lo van a menospreciar. ¿Y sabe qué? Va a sufrir más de los que son de la iglesia que de los que no lo son. Pero tiene que confiar también en la provisión de Dios.
Hay un segundo aspecto, hermanos, que también está difícil de entender. Dice, versículo 7, Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y sigue, ¿verdad? Y luego sí viene el versículo 14. ¿Y qué dice el versículo 14? Ahí está, muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? Mire, pero la historia de la misión de los 12 continúa y sigue el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Se fija? Esa historia de los apóstoles está interrumpida. Está interrumpida por la muerte de Juan el Bautista. La pregunta, hermanos, es, ¿qué hace esta historia aquí? Mire, vamos a leerla. Versículo 14 en adelante dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le aguardaba a salvo, y oyéndole, subraye esa palabra, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Fíjese, ahí estaba todo el gobierno, ¿no? La política. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Así fue el relato de la muerte de Juan el Bautista. Pregunta, esta es la segunda dificultad. ¿Qué hace esta historia en medio de la misión de los 12 apóstoles? Lo que está haciendo esta historia, hermanos, es ejemplificar el indicio que el Señor Jesucristo les dio a los apóstoles en su misión. Cuando el Señor Jesucristo los manda a predicar, hermanos, el Señor Jesucristo les dijo en el versículo 10, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no nos recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, van a llegar a alguna casa y ¿qué va a pasar en esa casa? No los van a querer oír, no los van a querer recibir, sálganse. Ese es el indicio. Eso pasó. Ahora, ¿qué hacían los apóstoles cuando predicaban? Versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué predicaban? Que se arrepintiesen. Y el mensaje del arrepentimiento, hermanos, no es un mensaje cómodo. La persona pecadora necesita un Salvador y necesita arrepentirse. La palabra arrepentimiento, hermanos, es hacer un cambio de vida. Eso es arrepentirse. La persona cuando se arrepiente, se convierte.
Y es enfrentada con su pecado. Sí, es muy bonito decirle a la gente, Cristo te ama, murió por tus pecados, quiere darte una buena vida, sí, pero necesita enfrentar su pecado, ¿verdad? Si te predicamos y entiendes que necesitas dejar tu pecado, ¿qué dices? No estoy preparado, ¿te acuerdas? No es tan fácil, porque hay que enfrentar a las personas con su pecado, nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasó con Juan? Lo que pasó con Juan fue esto, hermanos, no lo recibieron. Resulta que viene con Herodes y le dice, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Es un pecado. Y la mujer, fíjense nomás, quiere matarlo. ¿A ti qué te importa? ¿Y tú qué te metes? Pues dice Dios que no te es lícito, no es permitido que tengas la mujer de tu hermano. Pues te voy a matar. Y Herodes dice, no, espérate, mejor hay que encarcelarlo. ¿Y qué hace Herodes? Parece que Herodes es el bueno de la película, ¿eh? Viene, oye Juan, predícame Juan. Ay Dios. Y escucha cómo le predica y oye, ¿se fija? Oye, pero ¿qué le dijo Dios a los apóstoles? Donde no los oigan, sálganse. ¿Cómo podía Juan el Bautista irse, hermanos? Si lo metieron preso, no podía irse, podía predicar. Y ese que lo oía y escuchaba atentamente Herodes, no era un oído sincero. Mire, en el capítulo 10, otra vez de Mateo, el Señor Jesucristo les dijo que los iban a rechazar y los iban a matar. Versículo 21, Mateo 10, 21. Es la misma misión, que Dios manda a los apóstoles. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán, y seréis aborrecidos por causa. ¿Qué van a hacer los hijos con los papás? Los van a entregar a la muerte y los van a aborrecer. Piense usted nada más en sus familiares. ¿A poco no ha sentido aborrecimiento de su familia? ¿Verdad que sí? Y es por causa de la palabra. A usted le dicen la volteada, ¿verdad? Nomás, fíjense bien, nomás porque no es católica, y eso pasa aquí en San Andrés. La gente es muy ignorante y es muy tradicional a la religión. Mire, hermanos, la iglesia católica es una iglesia cristiana. Dentro de las religiones mundiales hay unos que son judíos, hay unos que son musulmanes, hay unos que son hinduistas, ¿no? Y hay otros que son cristianos. Dentro de la religión mundial del cristianismo está la iglesia católica y estamos nosotros también. Porque todos creemos en Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si un católico se da cuenta que nosotros creemos en el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué nos aborrecen? No por el pecado, nos aborrecen por la religiosidad, por sus tradiciones, hermanos. Las tradiciones le da vida a la gente. Quítele sus tradiciones para que vea lo que se siente. La gente tiene arraigadas sus tradiciones. Pero el Señor Jesucristo está diciendo que nos van a aborrecer por causa del pecado. Y es lo que hicieron con Juan. Herodes, al parecer, quería recibirlo, oía con atención. Pero hermanos, cuando se ve presionado entre Dios, fíjese bien, porque Juan le hablaba de Dios y del reino, y la muchachita esta que le da un baile sensual, la esposa que quiere matar a Juan, y luego todos los demás políticos que están en su mesa, el hombre dice, no voy a perder la credibilidad delante de los demás. Prefiero matar a Juan y conservar mi credibilidad. Y entonces lo manda a matar. Eso no ha cambiado en el día de hoy. Quien quiere, hermanos, dedicarse a la predicación del evangelio, a la predicación del reino, de tiempo parcial o no parcial, le van a llover críticas. Y el Señor Jesucristo no ha dicho, hermanos, el Señor Jesucristo no ha dicho que las cosas van a cambiar. No ha dicho, como dijo un señor cuando le predicamos, pero eso ya no es igual, ¿verdad? O sea, ya se actualizó. No, a lo mejor nosotros nos sentimos bien cómodos y que no nos van a matar y a lo mejor por eso no predicamos. Pero hermano, le tenemos miedo a la crítica. Las redes sociales están llenas de crítica y hace daño. Se siente bien feo. Y uno no debería darle importancia, pero le da. Yo ya tuve que desactivar los comentarios ahí en el YouTube, hermanos, porque la predicación es para ustedes, para que después la vayan a ver. Pero ahí se mete cualquier metiche
que no es cristiano, aunque se diga cristiano, y empieza a criticarnos, a criticarme lo que yo estoy predicando. Y siempre es parcial. Eso a mí me afecta. Cuando yo empecé mi canal y empecé ahí a abrir mi página de Facebook y empecé a predicar y a subir videos, me salió una persona que, ¿cuáles son tus argumentos? Hay que debatir. Y a mí me daba risa, ¿no? Me lo quise ganar de amigo, le dije, te paso mi contacto para que me escribas. A mí no tengo ningún interés de pelear. Pásamelo pues. Y ahí me escribe, ¿de qué iglesia eres? Ah, pues soy de esta iglesia. ¿Y qué crees de esto y de esto? Pues yo creo esto y esto. Ya, déjate de jugar. ¿Cuándo debatimos? Tuve que ignorarlo y borrarlo, hermanos. No voy a lograr nada en ellos. Aunque yo suba la predicación al YouTube, hermano, o al Face, es para que ustedes lo vean. Por eso se la mando al WhatsApp entre semana. Para que lo vean. Para que repitan esta predicación y la escuchen. Dios no está actualizando el asunto de que a lo mejor nos van a matar. Hermanos, nosotros estamos aquí en Puebla, bien cómodos. Pero hoy en día hay otros lugares donde la gente sí está muriendo por causa del evangelio. Hay lugares, hermanos, países donde misioneros meten Biblias de contrabando para poder evangelizar. Y las personas hacen fiesta cuando les llega una Biblia, hermanos. El evangelio va a seguir teniendo oposición hasta que Cristo venga definitivamente y nos traiga el reino. Pero no debe ser diferente, hermanos, para nosotros. No debe ser diferente y no lo es. Y tenemos que estar listos. Mire, a lo mejor le sirve que le cuente una historia. Hace más o menos, más de 70 años más o menos, hubo un hermano que cobró fama su sufrimiento mientras predicaba el evangelio. Se llama el hermano Antonio Medina. En Zacatecas predicaba. A ese hermano a cada rato lo querían matar. A cada rato. Muchas veces fueron a defenderlo y hasta con armas, hermanos. Y hermanos de la iglesia tuvieron que tirar balazos al aire para que la gente se aplacara y se fuera. Sufría. Después le cuento historias de él. Pero una que me llama mucho la atención es la de su esposa. Porque su esposa tenía la misma visión. Su esposa era la partera del pueblito en Zacatecas. ¿Y de quién creen que era partera? De las mujeres católicas. Iba, les ayudaba con el parto y no le pagaban. Pero no solo hacían eso. A veces las mujeres se desangraban. ¿Y qué cree que hacía la partera? Les hacía transfusiones de sangre, de ella. Y más de una ocasión, hermanos, terminaban con el parto y se iban y la dejaban ahí, sola. Más de una ocasión el hermano Antonio Medina la encontró tirada en el suelo, desangrándose. Más de una ocasión. Pero hubo una donde llorando le dijo, ya no hagas eso, un día te vas a morir. Y su esposa le dice, oye, si tú estás dispuesto a morir por Cristo, ¿por qué yo no? Si tú estás dispuesto a morir por Cristo, ¿por qué yo no? No es el predicador, hermanos, era ella. Ella estaba dispuesta a atender el parto y que no le pagaran. Estaba dispuesta a hacerle las transfusiones y que no le pagaran y que la dejaran allí. Porque ella y él entendían que lo que hacían era para Dios, hermano. Nosotros debemos entender, hermanos, que no debemos de tenerle miedo a ese sufrimiento. ¿Qué es a lo más que nosotros llegamos? Ni siquiera a predicar. Te invito a la iglesia, vamos. Y la gente nos dice que no, o nos dice que sí, y no cumple, mire. Ayer 2 me dijeron bien clarito, no, mañana sí, mañana. No están. Esos 2 no están. Y yo no me siento mal, ¿eh? Y a mí no me duele en el corazón, ni estoy triste. Pero es a lo más que llegamos, ¿o no? Como quiera, hermanos. Deberíamos nosotros estar dispuestos también a morir si nosotros vamos a llevar a cabo nuestra misión, hermanos. Termino con esto. Quiero resumirles el mensaje. El Señor Jesucristo nos enseña que mientras vamos a llevar a cabo nuestra misión, porque es una misión de todos, una cosa, confiemos en la provisión de Dios. Otra cosa,
tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. Nosotros vamos a sufrir, pero Dios también ha prometido un castigo para aquellos que rechacen el Evangelio. Tenemos que confiar en la provisión de Dios y también tenemos que confiar en sufrir por Cristo. Pero quiero terminar con una cosa nada más. Predicar el Evangelio hoy en día parece que es necesario que pensemos en una estrategia. Y predicar el Evangelio hoy en día se nos hace más difícil hacerlo individualmente. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo allí en Marcos capítulo 6. Llamó a los 12 y los mandó a predicar. ¿De a cuántos? ¿De 2? En 2. Entonces yo voy a lanzar un reto, hermanos, para que ustedes se pongan de acuerdo. Nos pongamos de acuerdo y pensemos en alguna estrategia para que podamos evangelizar. ¿Quién quiere hacerlo? Vamos a ponernos de acuerdo. Pónganse de acuerdo para que pensemos en una estrategia para predicar. ¿Quién quiere hacerlo? Esa es la pregunta. Y ahí queda el reto. No tiene que pasar de esta semana, ¿eh? No tiene que pasar de esta semana. Hay que acompañarnos. Vamos a hacer una oración.